Buenas tardes, David. Muy buenas. Buenas tardes. Hoy celebramos el tercer episodio de Principios para el Cambio, un canal creado por eAgora con la intención de entrevistar a personas que de alguna forma quieren cambiar el mundo desde su perspectiva profesional y personal. Y hoy, gracias a Innuba y a su fabuloso espacio, tenemos el placer de entrevistar a David Alayón. David Alayón, bienvenido y gracias por tu tiempo. La entrevista de hoy va a ser un poco especial. Llevo tiempo siguiéndote, he hecho una introspección en tu vida, he escuchado tus entrevistas, o justamente cuando venía en el AVE estaba escuchando tu última entrevista en Polímatas. Eres un polímata como yo, cosa que me ha alegrado muchísimo. Y en tu web, en tus libros, en tus entrevistas, en tu podcast, se transmite pues una persona muy especial, muy curiosa. Y tú te defines como una persona experta en innovación y tecnologías disruptivas, apasionado de los estudios de futuros y la perspectiva estratégica. Intereses de creatividad, diseño de futuros, strategic forensic, tecnologías disruptivas, estrategia y cultura de innovación, cool hunting, innovación social, guay, un montón de cosas. No sé cómo te da tiempo a tanta cosa, pero bueno, me siento identificado. Yo cuando venía para aquí decía, mira, he descubierto mi homólogo en Madrid y vengo de Barcelona, o sea que me alegro mucho. Hoy vengo a aprender de ti y también a intentar sacar lo máximo para que la audiencia te conozca desde una perspectiva profesional, humana, que también es un punto muy importante. Un poco de currículum, ¿de acuerdo? David ha sido nombrado por la revista Forbes como uno de los mejores futuristas en España en el 2021. Felicidades. Es cofundador y CEO de las consultoras Innuba y Mindset, cofundador y socio de Darwin & Baird, que es la antigua Social Noise, y socio y mentor de startups como Wood, Usici o Hub Carpool, entre muchas otras, ¿no? También en su momento trabajaste como responsable de proyectos de innovación en Inditex, de esto también queremos hablar después, tu tránsito en una empresa tan grande como Inditex, y también pues creador del podcast Heavy Mental, que es totalmente disruptivo también en su formato, y la newsletter Future Today, ¿no? Que también es una inspiración que también sigo. Además, docente, instituto de empresa, ponente en el TEDx o la Mobile World Congress y otras muchas. O sea, imagínate la cantidad de cosas que tu LinkedIn no paraba de leerlo y no se acababa nunca, ¿no? Y aparte eres mentor de startups, también he visto. En definitiva, un personaje potente que creo yo que es una inspiración para muchos por esa hambre de curiosidad. Primero vamos a intentar entrar en la parte más de tu trayectoria profesional y me llamó la atención pues, esta inquietud por emprender, pero tu paso por Inditex también, ¿no? Entonces, esa parte inicial, ¿me puedes explicar un poco tus inicios y cómo pasaste de estar haciendo tus proyectos a de repente entrar en una compañía como Inditex full time, que fue como un punto importante de inflexión en tu vida, ¿no? Yo siempre me considero una persona con espíritu emprendedor. Todavía no sé si soy emprendedor, luego podemos profundizar en ello, pero tengo un espíritu emprendedor o iniciador. Me gusta mucho la innovación e iniciar cosas nuevas. Yo estudié ingeniería informática y ya a partir del tercero de carrera ya empecé a curiosear con diferentes empresas e iniciativas. Trabajé en una consultora tecnológica pura y dura como analista programador y vi que eso no era lo mío. Digamos que me encanta programar y me encantaba programar, pero eso de estar solamente en una pequeña parte del proyecto, sin ver todo, sin entender, pues me costaba mucho. Y mi primer trabajo como tal fue en una empresa que organizaba un evento muy grande que era la Campus Party. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a aplicar conocimientos tecnológicos, pero al mundo de las startups o del mundo de gente que quería iniciar proyectos. Claro, ya era un mundo totalmente diferente al de todos mis compañeros. También era la época de los blogs y monté un blog, que además desarrollé el CMS yo, luego utilicé WordPress evidentemente, que era el estándar, pero empezó a tener mucha atracción, lo que me llevó a meterme en el mundo, por ejemplo, de la publicidad, a gestionar mis propias campañas. Entonces yo digo que terminé la carrera trabajando en una empresa que se llamaba bitácoras.com, que era una red de bloggers. Yo era community manager y hacía también la parte de producto, de responsable de producto. Y claro, terminé la carrera con un montón de experiencias muy diversas y sin saber muy bien lo que hacer. De hecho, yo no lo he dicho, pero estudié ingeniería informática queriendo decidir entre ingeniería informática, psicología o la carrera de piano. O sea, todo muy fácil y muy sencillo y muy claro.
Entonces terminé la carrera sin saber muy bien lo que quería hacer y bueno, siempre digo que mi primer emprendimiento fue por carambola cósmica del destino. Conocí a dos personas que querían montar una agencia de marketing digital, en ese momento Social Noise, por el boom de las redes sociales, y buscaban un perfil tecnológico que fuera un pelín diferente. Es decir, que no fuera un perfil súper técnico, muy cuadriculado y demás, sino que pudiese de alguna forma combinar tecnología y a lo mejor una apertura mental más creativa, más vinculada con estrategia digital en ese momento. Y bueno, me encontraron a mí y bueno, tuve un crecimiento muy fuerte con ellos. Y ese fue mi primer emprendimiento. Ahí yo creo que me acostumbré a no tener un jefe, digamos, externo a mí, aunque evidentemente tenía un jefe, yo no era el CEO de la compañía, pero digamos que era una familia, era un entorno como muy, muy cercano. Aprendí muchísimo sobre marketing, sobre cómo llevar una compañía. Social Noise tuvo un spin-off que la dirigí yo como CEO, que se llama Digital Noise. Entonces viví muchas experiencias en un tiempo muy corto de tiempo y muy joven. De hecho, toda la empresa era muy joven y crecimos muy rápido. Y en ese momento, bueno, después de 6 años, 7 años, me di cuenta que quería pues, experimentar otras cosas. Claro, el marketing era una faceta que me parecía interesante, pero ni siquiera había estudiado marketing. Yo era el director de innovación y tecnología y quise probar cosas nuevas y tuve un momento como, bueno, muy metido en startups y en aceleradoras, incubadoras y demás, donde cofundé diferentes proyectos, pero yo tenía mucha curiosidad de estar al otro lado. Es decir, genial, yo he emprendido más con diferentes personas una empresa de servicios, damos servicio a grandes compañías, que es cómo es estar al otro lado, cómo es estar en la parte de gente que compra esos servicios, ¿no? Y en ese momento, bueno, surgió también una oportunidad, carambola cósmica del destino, y siempre digo que mi valor ha sido estar abierto a oportunidades y lanzarme a por ellas. Y bueno, hubo una persona dentro de Inditex que estaba montando un área de innovación, una innovación corporativa, muy pegada a tecnología, transversal a nivel de grupo y a todas las cadenas del grupo, ¿no? Las 9 cadenas. Y lo mismo, pues quería un perfil que fuese, bueno, tecnológico, pero que estuviese muy bien con el mundo del emprendimiento, sobre todo el mundo de startup, pero que tuviese otro tipo de características, ¿no? Lo que ahora mismo se empiezan a llamar, pues ya se lleva un tiempo llamando soft skills o power skills, ¿no? Pues eso, pensamiento crítico, capacidad creativa, visión estratégica, una serie como de complementos a esa parte más troncal que era la tecnológica. Entro en Inditex en un área de creación nueva, que es el área de innovación corporativa, muy pegada a tecnología, cuyo objetivo era inculcar la cultura de la innovación y luego, sobre todo, desarrollar proyectos mucho más rápidos, aunque en Inditex todo va muy rápido, la verdad, mucho más rápidos para llevarlos lo antes posible a prototipar, a validar y a escalar. Era nuestro objetivo. Y ahí, bueno, pues tuve una experiencia también muy, muy interesante porque recorrí yo creo que todo el baremo de posibilidades, desde proyectos logísticos, tienda física, e-commerce, proyectos para recursos humanos, digamos que toda la variedad. Pero bueno, después de 3 años, ese espíritu emprendedor que estaba ahí y viendo que ya el área de innovación pues estaba ya asentada, por eso lo de que soy muy iniciador de cosas, creo que no soy tan bueno en la parte de mantenedor, tengo que estar constantemente cambiando. Después de 3 años y pico, yo sentí que era el momento de emprender de nuevo. Muy interesante porque aquí yo he detectado, por lo que te he escuchado, te he leído, ese momento de inflexión, cómo empieza a aparecer en ti esta parte más humanista, social, porque en tu blog pones y quieres generar impacto positivo, ¿no? Y todo lo que aprendiste a partir de ese momento se redirige de alguna forma. Sí, o sea, tuve un momento... Bueno, conocí a una persona, que es mi actual socio en Innuba, José Carnero, que le conocía del sector, le había montado una agencia que se llama Kitchen, en algunos casos competíamos incluso, y él tuvo una experiencia vital bastante, bueno, muy, muy hard, muy heavy, porque su hijo tuvo leucemia, luego salió adelante, el hijo, está bien, pero bueno, en ese momento su forma de aproximar eso y ver un poco que pues existían muchos niños que tenían leucemia y había poca inversión en investigación en leucemia infantil, montó una fundación que se llama Uno entre 100.000. Entonces es una fundación muy especial porque es una fundación que, digamos, que no solamente capta donaciones y las destina a investigación, sino que desarrolla proyectos para intentar incrementar su nivel de captación y luego tiene una conexión muy fuerte con la comunicación, ¿no? Entonces José, coincidimos a través de un amigo que nos presentó, me dijo, oye, yo estoy pensando que ahora mismo estoy viendo que en la fundación hay muchas marcas interesadas. Se puede hacer algo para marcas y para empresas, pero no desde la comunicación. Me encantaría hacer algo que intente cambiar a las compañías, ¿no? Y yo en ese momento estaba también pensando,
Tuvimos esa conexión pensando, ostras, yo he trabajado toda mi vida o para grandes corporaciones o en gran corporación, y a mí lo que me encantaría es que los proyectos que yo hacía tenían alto impacto de primer grado, poca trascendencia. Es decir, yo muchas veces había pensado, bueno, pues si yo no hubiese lanzado este proyecto, nadie lo hubiera echado de menos, ¿no? Esa era como mi reflexión. Digo, ¿cómo puedo intentar generar cosas que tengan una trascendencia, que lo que haga tenga un impacto y trascendencia? Y ahí empezamos a reflexionar. Hubo una persona que ya venía hablando también con José de estas cosas, que se llama María García, y entre los tres empezamos literalmente a elucubrar lo que fue luego Innuba, ¿no? Y ahí, digamos que yo sí que tenía una serie de semillas plantadas del tema del impacto positivo, pero no habían florecido. Entonces, al conocer a José, tener estas conversaciones, ver un poco cómo podía tener una capacidad de agencia. Es decir, yo me sigo considerando muy pequeñito, pero digamos que de repente digo, puedo crear un vehículo que a través de otras compañías, en este caso, se pueda expandir o multiplicar o tener un impacto exponencial, ¿no? Y ahí fue cuando realmente dije, vale, se ha alineado totalmente con mi propósito y mi forma de hacer las cosas, este es el camino, ¿no? Y empezaron a suceder cosas, ¿no? Empezaron a suceder un montón de cosas. El destino, ¿no? Y pasaron cosas. Creaste por un lado Innuba y Mindset. Háblame un poco más de estas dos empresas. Mira, Innuba fue fruto de José y de María, de esta conversación que tuvimos. El objetivo inicial era, veíamos una ola de transformación digital de las compañías ya consolidadas, aunque todavía se sigue hablando de ella, y hay empresas que empiezan ahora su transformación digital, pero ya estaba consolidada. Yo recuerdo dar clases de transformación digital, pues yo qué sé, en el 2011, 2012, y Innuba lo montamos en el 2015, en 2016, y dijimos, la siguiente ola de las grandes corporaciones va a ser la transformación social o sostenible, que no es tanto RSC, no es tanto una parte fundacional, no es una parte técnico-medioambiental, sino es realmente generar un cambio sistémico en la compañía, cambiar la gobernanza, la relación con las diferentes partes, el modelo de negocio o incluso la visión de negocio de las compañías, ese propósito de no no existo para maximizar mi beneficio, sino para maximizar mi valor, y para eso necesito ser sostenible económicamente, que es un cambio de paradigma. Luego impacto social, impacto medioambiental y luego relación con toda la cadena de valor. Entonces, nuestro objetivo era, vamos a ayudar a transicionar a esas compañías. Siempre desde la innovación. Este fue un punto importante porque se puede hacer desde la auditoría. Es decir, yo puedo hacer una auditoría y hacer un análisis maravilloso y decir esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero nosotros veníamos ya desde el punto de, creemos que los cambios se hacen desde la experimentación. Además, cambios tan disruptivos como voy a coger una compañía y voy a poner a patas arriba, que al final no se puede hacer de golpe y no hay un plan para ello. Es un entorno complejo, tienes que hacer pequeños experimentos, ¿no? Y esa fue, digamos, la fundación de Innuba. De esa parte más estratégica de cambio de compañías hemos pasado a procesos de innovación, a diseño de productos y servicios, diseños de proyectos o vehículos como aceleradoras de emprendedores sociales. Hemos saltado a plataformas de comunicación que generan un impacto positivo. Hemos tocado como diferentes piezas. Soy una persona de hechos. Las palabras siempre digo que están muy bien, pero las acciones, como dice un amigo, repetition is reputation, ¿no? Totalmente. Y te diría que ponme ejemplos que se puedan contar de ejemplos de que te hayas sentido satisfecho y decir, mira, lo he conseguido, ¿no? Ha pasado. Pues mira, te voy a poner 3 ejemplos. Uno de los ejemplos que estamos, yo creo que más orgullosos, lo hicimos con la Fundación UN 13.000, la de José, y el Hospital de la Paz. Ese fue el típico proyecto que toca, yo creo que todas las partes que hacemos en Innuba. Salió un estudio que decía que el ejercicio físico mejoraba el tiempo de rehabilitación de niños que pasaban por un proceso oncológico. Es decir, leucemia infantil, quimio y a partir de ahí rehabilitación. Claro, había un reto, en este caso de la Fundación y del Hospital de la Paz, que es cómo podemos escalar esto. Esta fue una investigación muy concreta para un grupo de niños muy concretos. Dijimos, vale, vamos a ver cómo podemos convertir este estudio en un proyecto, incluso un producto, incluso un servicio que puede darle el Hospital de la Paz. Hicimos una investigación, que eso siempre es lo que hacemos, cogemos en este caso pacientes, familias, terapeutas, investigadores, oncólogos, hicimos casi un mapa de diferentes actores, vimos los retos que había, mapeamos un viaje completo desde que el niño entra en el hospital hasta que sale, vimos los puntos de valor que había y dijimos, vale, aquí podemos montar un servicio, podemos generar un proyecto a raíz de esto. Hicimos un proceso de ideación, donde además participaron los niños, y se crearon 2 soluciones que se pueden ver ya. Una solución es un espacio físico que está en una de las azoteas de uno de los edificios del Hospital de la Paz,
donde hay terapeutas y cuando un niño entra y pasa por el proceso de quimio, se le prescribe ir a este gimnasio. De hecho, se llama gimnasio. Y lo llamamos la aceleradora porque acelera el proceso de rehabilitación, y se llama gimnasio porque tiene diferentes máquinas donde se hacen ejercicios, como un gimnasio, solo que guiado por terapeutas. Y es una pasada de espacio porque rompe radicalmente con la percepción que hay del resto del hospital. Son pasillos muy blancos y aquí de repente entras en una pista de atletismo que te metes en un espacio maravilloso. Y luego montamos una plataforma tecnológica que lo que mide es cómo programa los ejercicios que hacen los niños y mide el impacto que está teniendo ese ejercicio en los niños para la parte más de análisis clínico, la parte más de investigación. Ese sería, por ejemplo, un proyecto. Un segundo proyecto es un proyecto que le vendimos a Cellnex y donde participó Eagora. Y el objetivo era básicamente generar un vehículo, un proyecto que permitiese ayudar, en este caso acelerar, a emprendedores sociales que operasen sobre todo en entorno rural. Definimos lo que sería la estrategia de ese proyecto. Lo llamamos Cellnex Bridge porque el objetivo era cerrar brechas, como trazar puentes entre dos sitios y cerrar, ¿no? Acercar primero brechas, digamos, territoriales, brechas digitales, ahora estamos con brechas de edad, por ejemplo, para personas mayores. Y cada año, ya vemos 3 ediciones, cogemos a diferentes startups, pasan por un proceso de selección y el objetivo es acelerarlas. Este proceso de aceleración también fue muy interesante porque intentamos que no coger el típico proceso de aceleración paquetizado, que muchas veces yo he estado allí. Dices, bueno, pues hay muchas cosas que no me interesan, sino el objetivo es intentar personalizarlo en base a las startups que participan. Fue también un cambio un pelín diferente. También le metimos una línea de impacto, de medición de impacto, sesiones de formación específicas de impacto y luego una línea más de coaching, aparte de la parte de mentoring. Súper interesante. Seguro que hay 1000 experiencias a compartir y invito a los oyentes del canal, a los seguidores, a que sigan tu web y tu blog. Pero, claro, entiendo que todo esto del día a día los clientes hace que también pasen por tu camino empresas, startups, ¿no? Jóvenes talentos, y ahí viene tu faceta de mentor, a la hora también inversor. Explícame un poco de esta parte tuya. Pues mira, casi sin quererlo, comencé a participar, metí diferentes proyectos nuestros, por ejemplo, uno que se llamó High Alive, que no sobrevivió, otro que se llamó Shopic, tampoco sobrevivió, Good, que lo has mencionado, que ese sí que sobrevivió en el tiempo, iba muy bien. Empecé a meterme en el mundo de las aceleradoras y las incubadoras, al principio como participante, para recibir ayuda en aceleración. Y poco a poco me fueron llamando para convertirme en mentor, para intentar mentorizar a otros emprendedores. Ahí pasó una cosa muy curiosa, que es que se empezó a dar un formato que es básicamente el mentoría for equity. Es decir, recibir una pequeña, en vez de pagarme mis horas de mentoría, yo recibía un pequeño equity, un pequeño porcentaje de la compañía, muy pequeñito, entre 1, 2, 3%, a cambio de un acompañamiento de mentorización, por ejemplo, en temas de tecnología, de diseño de producto, de modelos de negocio, durante un año. Y ahí se consolidaba ese porcentaje. Entonces, claro, como empecé a participar de forma muy activa en programas, de repente, pues digo, participo en 14 startups, que tengo pequeños porcentajes, ¿no? Y me parece una labor muy, no sé, como muy gratificante. Yo tengo mucha vocación docente de compartir conocimiento y también de acompañarme. Me encanta estar ahí. Y esa ha sido como la pata más de mentoría, de por qué me he convertido en mentor. La parte de inversión ha sido más reciente. Por ejemplo, soy inversor en una empresa que se llama Hemper, en otra que se llama Eura, que es bastante más conocida. Y digamos que lo he visto casi más como, bueno, puedes hacer donaciones, cosa que ya hago, pero me apetecía literalmente invertir en empresas que también están cambiando el mundo a un nivel mucho más grande, como puede ser el caso de Eura o de Hemper. Y ahí he canalizado también la parte de inversión. Muy interesante, porque aparte en mi caso yo también hago de mentor en proyectos y también tengo que reconocer que me ayuda a estar al día, me formo. Es una fuente de inspiración. Aprendes mucho. Y a gente curiosa como nosotros es una fuente de conocimiento, ¿no? Y ver a gente cómo trabaja, la agilidad, ¿no? Pero a la hora, ahora que tienes ya, pues, entre comillas, una plataforma bastante sólida, ¿qué valoras en una startup para meterte en él? Pues mira, lo primero que me fijo es en el equipo. Es decir, ya no es solamente la idea, no es la plataforma, no es la tecnología, sino es el equipo que está. Porque me ha pasado muchas veces de apoyar a una startup
no funciona porque el motivo que sea, porque a lo mejor se anticipó al mercado, porque no consiguió inversión, pero luego montaron otra cosa y yo sigo apoyando, pero porque no apoyé la idea, apoyé al equipo que está. Entonces me fijo mucho el equipo, el recorrido que tienen, la experiencia. Hay veces que no tienen mucha experiencia, pues entonces el potencial, ¿no?, que pueden llegar a adquirir. Pero me fijo mucho en, digamos, en el aspecto más humano de eso. Luego, a partir de ahí, ya me fijo muy concretamente en la parte de tensión resuelve, ¿no? Que me cansé mucho de ver oportunidades de negocio que de alguna forma, pues sí, pues puedes invertir en una startup que lo pete y como lo ha petado, ha caído literalmente. En 3 años ha muerto, ¿no? Me interesaba ver qué tensiones, qué problemas reales resuelve. Porque para mí es una garantía que puede sostenerse en el largo plazo y luego, evidentemente, por un tema ya de propósito de ver el impacto que tiene, ¿no? Y luego ya me fijo mucho en el modelo de negocio, porque me ocurre mucho, además ahora mismo en esta época, de recibir pues, emprendedores que tienen ideas maravillosas, pero que no han pensado cómo van a monetizarla inicialmente. Y ahí hay un reto, porque yo creo que se puede generar un impacto positivo, pero con una sostenibilidad económica. De hecho, yo el modelo más caritativo está bien, o sea, lo veo, pero yo apuesto por otro modelo, donde la sostenibilidad económica me parece que es importante. Has tocado la parte profesional, que después habrá más temas a hablar sobre el tema pero creo que la parte también importante es cómo tú compartes, ¿no?, con el mundo tu experiencia, tu conocimiento y tu visión. Y veo que tienes una actividad frenética en la parte docente y conferenciantes. Explícanos un poco qué es lo que tratas de transmitir al público, qué quieres conseguir. Pues mira, yo siempre he pensado que la mejor forma de acelerar el aprendizaje es intentar enseñárselo a alguien. Es como que todo se acelera, porque tú pones más empeño, te pones un deadline, te organizas, te estructuras mentalmente, intentas explicarlo, recibes un feedback de esa persona, ves dónde puedes mejorar. Es como la forma más rápida, el bucle más rápido. Por lo tanto, yo desde muy pronto, yo recuerdo en la carrera, abrí el blog en su momento, que se llamó Pisito en Madrid, ya llovió de aquella, porque vivíamos en un pisito en Madrid muy pequeñito. Y básicamente lo que yo quería era compartir las cosas que iba descubriendo en la carrera de tecnología, de programación, y era un proceso de aceleración porque consolidaba el conocimiento. Y yo he de reconocerte que ahí como que me enganché, casi como si fuera ahí una droga, a compartir conocimiento. Empecé a escribir en Cinemanía, en Personal Computer, diferentes revistas, diferentes blogs, en GenBeta, en Shataka, y a partir de ahí como que, bueno, me enganché. Cuando tuve la oportunidad de meterme a dar clase, porque tenía un cierto recorrido, ya me enamoré de la docencia, de intentar compartir conocimiento. Entonces, lo que pretendo ahora es, cada vez que me obsesiono con un tema, y de hecho me he obsesionado de forma, vamos a decir, por sprints, ¿no?, por diferentes temas, intento sumergirme lo más posible e intentar compartirlo. Por ejemplo, el tema pasado, ahora estoy mucho con el tema de diseño de futuros y perspectiva estratégica. El tema pasado era neurociencias. Y está muy obsesionado con cómo aprende el cerebro, cómo pensamos o sabemos lo poco que sabemos que aprende el cerebro para intentar incrementar la capacidad de aprendizaje de personas y organizaciones. Y llegué a un punto de obsesión que me hice un máster en ciencias cognitivas para intentar profundizar en la parte biológica, en tener unas bases más sólidas. Pues en cuanto pude, empecé a compartirlo con gente, a dar clases dentro de la empresa, luego empezaron a llamarme de sitios, luego ya empecé a dar charlas sobre ese tema. ¿Vale? Y ya entré como en una espiral. Lo mismo ahora con la parte de diseño de futuros. Me profundizo en el tema, casi siempre lo aplico, es decir, lo intento aplicar y intento lo antes posible contárselo a alguien y empezar a meterme en ese bucle de que me llamen para contarlo porque es la forma que tengo de aprender. ¿Y notas una transformación paulatina de tu público cuando tú hablas de tus proyectos, tus ideas, tus visiones? Puede algunos mirarte con cierto escepticismo, o notas que realmente es una herramienta, una palanca? No, yo creo que es una palanca muy sólida. Me pasa una cosa curiosa, que es que, claro, como yo he cambiado radicalmente, cada 3 o 4 años he hecho casi un cambio radical, ¿no? Del marketing a casi el tema del talento, de ahí al mundo startup, de ahí a retail, de ahí ahora al impacto social, ¿no? Lo que se ha mantenido es la parte casi más de innovación, de cambio en el tiempo. Lo que se ha mantenido es el cambio, ¿no? A mí me siguen llamando, por ejemplo, para dar una charla sobre marketing. Y yo tengo que decir, yo es que ya hace como 10 años que no me dedico al mundo del marketing. Entonces me ocurre eso, que hay como mezcla, ¿no? Entonces hay veces que sí que tengo que explicar, hay veces que la gente no me ubica. Como,
¿Tú a qué tú te dedicas al mundo del marketing o te dedicas a consultoría de transformación organizacional o te dedicas al mundo del impacto? Yo digo que yo soy multitudes. Yo me dedico realmente a todo eso. Hay un término que me gusta mucho, que es el término de neogeneralista o polímata, que es un poco lo mismo, ¿no? Que al final lo que pretendes es intentar convertirte, no sé si diría maestro, me parece como demasiado elevado, pero como mínimo adquirir un cierto nivel de expertise en un ámbito para luego comenzar con otro y luego revisitar los anteriores, cultivando diferentes áreas de expertise, pero manteniendo como una mirada muy transversal, ¿no? Y siempre con la vocación de mantener esa curiosidad y ese aprendizaje constante. Entonces, yo digo que soy multitudes y de hecho lo que aprendí de marketing lo aplico ahora a impacto positivo, lo que aprendo de diseño de futuros lo aplico al cambio organizacional, lo que aplico en el mundo de startup lo aplico y todo es una mezcla en sí mismo. Muy interesante, una inspiración. Me siento identificado en muchas cosas y hoy estoy aprendiendo mucho, en el fondo. Gracias por tus ideas y tu experiencia transmitida, ¿no? Hablemos ahora de los proyectos. Proyectos que de alguna forma decimos, tengo mi empresa, de eso me gano la vida, ¿no? Tengo mis conferencias, mis clases, es como la pirámide de Maslow, ¿no? Total, ahora estás en un punto de autorrealización absoluta. Háblame de los proyectos. Empezaste con el libro con tu pareja y partner, Mónica Quintana, el proyecto Upgrade. Háblame un poco del libro. Tengo preguntas sobre el libro, pero háblame un resumen. ¿Qué te llevó a escribirlo? Este libro tiene historia. A ver, yo a Mónica la conocí en la época de Social Noise, en la agencia, ¿no? En ese momento era una explosión híbrida de todo tipo de competencias que buscamos en la gente. Buscamos gente que tuviese conocimiento tecnológico, capacidades creativas, conocimientos de SEO y SEM, o sea, una mezcla muy rara. No encontramos a esa gente. Entonces dijimos, vamos a montar un programa, un máster, y montamos un máster en tecnocreatividad, que tuvo una edición, formamos una cohorte de gente, que la mayoría, digamos que incrementaron ese conocimiento en sus organizaciones, algunos los fichamos para la empresa, y nos quedamos con de alguna forma, con esa semilla puesta de decir, tenemos que intentar formar a personas en múltiples ámbitos que pueden ser complementarios de cara a mejorar, ¿no? En eso. Esto lo llamamos Mindset. Mónica es la fundadora y la CEO de Mindset, empresa de la cual también yo la fundé con ella, pero yo soy socio, y intervengo en diferentes partes, en la parte más de innovación, pero es su empresa. Empezamos a generar programas para compañías que tenían esa filosofía. Literalmente pueden ser en formar perfiles polímatas, como conclusión. Y uno de los programas se llama Upgrade. Y digamos que montamos un itinerario formativo con diferentes sesiones, pues eso, visión estratégica, pensamiento a largo plazo, había un bloque de estoicismo, resolución de problemas complejos, aprender a aprender. Entonces dijimos, ostras, este curso que estamos dando, ¿no? Además no era en abierto, era para corporaciones, ¿no? ¿Por qué no lo transformamos en un libro? Y lo democratizamos, lo abrimos, ¿no? Que no se quede solamente en grandes corporaciones. Y ahí surgió la idea. Tuvimos la buena suerte de que a mí me llamaron para escribir otro libro, un libro de futuros, a lo cual yo dije, mira, si yo lo escribo de futuro se va a quedar obsoleto en un año, porque esto está cambiando muy rápido. ¿Por qué no lo escribimos de competencias de futuro? Pensando en los profesionales del futuro, hicimos match entre esa oportunidad del libro y la idea que teníamos de Upgrade y lo lanzamos. Ya me explicas el secreto, cómo combinas relación de pareja y efervescencia en curiosidad, conocimiento y proyectos y empresa. Es un milagro, o sea, que felicidades. Teniendo a otra persona que es muy parecida a ti. Claro, es el truco. Después hablaremos de más detalles del libro, pero me pregunto, ¿no? Si al final las personas que somos afines, nos vamos conociendo por causalidad, como es ahora, ¿no? Y cuando estás bien en Polímatas y no sé qué, en Libro Invicto, estamos en la misma onda, ¿no? ¿Cómo que no has pensado en generar una comunidad de esto? O sea, sí que lo hemos pensado. Lo que pasa es que generar una comunidad cuesta mucho esfuerzo. Polímatas, por ejemplo, o Kaizen, que también es del gremio, de intentar impulsar y el conocimiento y los perfiles un poco más multidisciplinares, les ha costado mucho generar eso. De hecho, tanto Val, por ejemplo, es que está dedicado full time. Y Jaime ahora mismo en Kaizen está dedicado full time ahora mismo, no en el pasado, pero sí ahora mismo, ¿no? Entonces cuesta muchísimo y requiere un esfuerzo muy grande. Una intención que tenemos es que nos encantaría que Upgrade fuera una comunidad en sí misma. Yo creo que tenemos todo tipo de palancas para hacerlo. De hecho, la palanca inicial
sería igual que la de Val, igual que la de Kaizen, que es el conocimiento, el compartir conocimiento. Sí que es cierto que de forma totalmente fortuita, más o menos, se está montando otra comunidad muy conectada con el mundo, con este mundo, que es a través de un podcast que montamos 3 amigos hace 3 años, que se llama Heavy Mental. Y de alguna forma surgió durante la pandemia de estar teniendo conversaciones súper frikis, decir, y uno de ellos, que se llama Miki, ¿por qué no grabamos esto? Y esto no le va a interesar a nadie. No, venga, vamos a grabarlo. Bueno, pensamos en un nombre, montamos un logo muy rápido tal, y empezamos a grabar. Y a partir de ahí, 3 años después, bueno, pues la comunidad crece, tenemos una comunidad relativamente bastante grande alrededor, una comunidad que yo creo que está un poco cansada, o sea, una comunidad que aspira al pensamiento crítico, es decir, a esto de ver las cosas rápido y vídeos de 15 segundos, no. Yo me quiero tragar vídeos de hora y media profundizando en un tema muy concreto, parte sesudo, pero con un punto así un poco más canalla o más abierto. Es decir, no nos constreñimos, aunque tocamos temas bastante profundos, algunos científicos, otros más sociales, pero cuyo objetivo básicamente es vamos a intentar pensar de forma crítica sobre temas sin ningún tipo de tabú. Y eso de repente pensamos que era una cosa tan friki, bueno, esto nos van a escuchar nuestras familias y poco más, pues ha tenido un recorrido bastante grande y bueno, seguimos creciendo a pasos agigantados. Sí, súper interesante, sí, estoy registrado al podcast, lo escucho. Y también tienes un newsletter, se llama Future Today, explícame también un poco, porque veo que es también mucho más ordenado, enfocado. Sí, o sea, Future Today, fíjate, con ese punto de querer compartir conocimiento para aprender más rápido, en mi último año de Inditex yo monté un blog que se llama Future Today y tuve el reto de intentar escribir un artículo al día, ¿vale? Sobre un tema relacionado con el tema de tendencias, innovación disruptiva, futuros, que me ayudase a estar al día y a acelerar las cosas. Lo cumplí casi hasta el final, creo que escribí 300 y pico. Bueno, no hasta el final, sino hice el parón de Semana Santa. Bueno, hice parones, pero bueno, el tema es, monté un blog con el objetivo de obligarme a compartir y escribir sobre ciertos ámbitos. Y bueno, ahí lo dejé. Y tuvo tan buena acogida que me dijeron, bueno, pero vas a continuarlo. Digo, a ver, o sea, esto es un ejercicio de un año que me lo he marcado para acelerar el aprendizaje. No, pero tienes que seguir escribiendo. Entonces, el año siguiente, un año y pico después, lo convertí en newsletter. Entonces, lo que hago básicamente ahora es, no escribo artículos tan desarrollados, sino que comparto todas las semanas, son 10 noticias, vamos a decir, diferentes, que tocan a lo mejor, porque las fuentes son diferentes, el estilo competitivo no son de, digamos, medios mainstream y tal, que tocan temas como inteligencia artificial, como impresión 3D, como edición genética, temas más filosóficos relacionados con el futuro de la humanidad, por ejemplo, temas de diseño de futuros, de perspectiva estratégica. Entonces, bueno, pues 10 noticias que comparto cada semana. Y a partir de ahí me he venido arriba y ahora comparto una peli, además, y comparto un libro cada semana, ahora un experimento con ChatGPT. Bueno, esto se está convirtiendo en está creciendo. Muy interesante. Bueno, vamos a ahora pivotar hacia el futuro y a que te mojes un poco en tu visión. Históricamente la humanidad se ha enfrentado a la innovación de una forma, así la forma de evolucionar de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, con la imprenta, como por ejemplo, ¿no? Y en este caso la sociedad ha tenido un largo tiempo para adaptarse socialmente a cambios. ¿Y qué sucede? Que ahora, en ese último siglo, últimos 10, 20 años, ha habido cambios salvajes, disruptivos, y todo lo que el ser humano parece que puede imaginar, lo puede conseguir, ¿no? Y siempre digo que todo lo que veo en las películas va a suceder. ¿Cómo crees que hemos de afrontar, o cómo va a afrontar la sociedad, hablamos de las empresas, la sociedad, esta innovación disruptiva con cambios que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, pues la inteligencia artificial con ChatGPT, con la robótica, coches autónomos, en una sociedad donde las cosas funcionan de una forma, ¿no? Bajo un sistema establecido. Pues a ver, uno de los motivos de escribir el libro Upgrade era para intentar, el propósito final es dar herramientas para que las personas en general, la sociedad en general, pudiese, adquirir, vamos a decir, competencias que le ayudasen a cambiar de forma más rápida. En un tiempo de cambio, claro, tú antes te preparabas literalmente, pues estudiando tu carrera, tenías un trabajo supuestamente seguro, si habías elegido bien la carrera,
tenías como una serie de cosas dadas si cumplías una fórmula mágica, ¿no? Ahora no. Ahora, de hecho, ahora se habla mucho de desaprender, ¿no? Hay una frase que lo que dice básicamente es que en el siglo XXI la gente, los analfabetos no van a ser las personas que no sepan leer y escribir, sino la gente que no sepa aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Ese punto de inflexión de cambiar de paradigma varias veces. ¿Qué es lo que necesita la sociedad en general? Pues incorporar otro tipo de competencias. Ahora estamos como mentalmente estructurados para decir, me convierto en un hiperespecialista, un especialista, estoy, no nosotros, que ya hemos hablado del polímata, pero digamos, especialista en un ámbito muy concreto y me dedico toda mi vida a ese ámbito, ¿no? Incluso pues lo que estudie o lo que aprenda en un momento de mi vida ya me sirve para... Claro, la capacidad de que tú vayas a ser disrumpido, o el sector, la industria, o tu empresa, o lo que tú haces, tu oficio, cada vez es más elevado. Es decir, cada vez vas a tener que intentar cambiar incluso los perfiles que teóricamente son los más demandados, pues tipo desarrolladores o data scientists, ahora de repente sale una herramienta que están medio en jaque. Y dices, ostras, bueno, para hacer esa herramienta hace falta también data scientists y desarrolladores. Pero bueno, a lo mejor no tantos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a decir, vale, lo que tengo que hacer ahora es aprender más rápido, intentar ser más creativo, intentar tener una visión más estratégica, pensar de manera sistémica, pensar, o sea, una serie de competencias que de alguna forma van a ser menos automatizables. Entonces, ese sería yo creo que el foco en el que deberíamos empezar a trabajar y que nuestra mente, que lleva muchos millones de años cobrando, ¿no? un sentido, pues que sea incluso más líquida, más plástica. Bueno, pero eso daría pie a un largo debate, ¿no? Porque evidentemente estamos, entre comillas, en una especie de élite, ¿no? De conocimiento y de gente inquieta que nos permite hacer todo esto, ¿no? Pero también evidentemente hay una gran masa. ¿Qué opinas del salario universal? Pues mira, yo tengo una opinión muy... O sea, yo estoy a favor de el salario universal con un asterisco. Y es que normalmente el salario universal se habla de que se debería dar a cualquier persona por simplemente vivir, por nacer en un sitio, ¿no? O sea, estando de acuerdo con ello, básicamente porque, y aquí entraríamos en otro debate muy interesante, que tiene que ver con si puedes de alguna forma hackear el sistema desde dentro o no. O sea, vivimos en un sistema donde todo se ha estructurado de tal manera que tienes que producir para vivir. Si no produces, no vives. Por lo menos en España, te diría que en Europa. Entonces, claro, yo estoy a favor de que si tú llegas a un punto donde dices, vale, yo no quiero producir de tal manera, o no quiero meterme en esta rueda, yo quiero vivir igualmente. Bueno, ahí es donde entra, digamos, el salario universal. Claro, primero, hay un gran problema que es de dónde sale ese salario. Y ahí entramos en otro debate muy grande. Y segundo, joder, debería a lo mejor tener una contraprestación que, aunque no sea meter en un proceso productivo, puedes hacer una labor por el bien común. Es decir, hay muchísimas labores que se pueden hacer que a lo mejor no están cubiertas, incluso diría que no están pagadas, que hay gente que diría, pues oye, yo con esto mínimo, porque no quiero complicarme la asistencia, lo podrías coger y, joder, dedicarme literalmente a generar un bien común, ¿vale? Y recibir una paga por generar un bien común. Entonces yo, digamos, esa paga por simplemente existir, primero había que ver de dónde sale, que es yo creo que el gran reto. Segundo, creo que tiene que haber, y aquí hay una palabra que yo utilizo muchísimo y también un amigo que se llama Javi Reconco lo utiliza, que es el tema de incentivos. Si no hay incentivos, no se mueve nada. Si hay literalmente un salario universal que se da por existir, esa persona, nada se va a mover literalmente. Si hay algo que le incentiva, por ejemplo, a generar un impacto positivo, pues lo va a hacer, literalmente. Entonces, me inclinaría más por esa línea. ¿Y crees que la figura del intraemprendedor dentro de, sobre todo, las administraciones y también en las grandes empresas, es una cosa que está sucediendo? Y pienso que es un papel clave, porque al final falta ese tipo de perfiles. ¿Qué opinas? A ver, yo opino, o sea, el rol del intraemprendedor existe en las organizaciones. De hecho, las organizaciones cada vez más están contratando perfiles que tienen como ese espíritu emprendedor, y si le das la posibilidad van a canalizar un cambio interno muy fuerte. No es tanto un tema de las personas, sino más un tema de dejar el espacio suficiente para que esas personas hagan y lo que hagan luego derive a algo. Es decir, yo he visto muchos programas y muchos proyectos de intraemprendimiento dentro de compañías que parece que tenían posibilidad de intraemprender, cuando realmente tenían posibilidad de llegar a un prototipo y poco más. Y una vez que incluso que llegan a validar el concepto, ahí se queda porque no tiene continuidad.
cuando realmente debería haber una apuesta, ¿no? Entonces, en las administraciones no lo sé, en las empresas seguro que esto existe. En las administraciones lo veo un poco más complicado. Y además es un sector que desconozco, ¿no? Pero concretamente en el mundo de empresa y además de gran empresa ocurre. ¿Cuál es el reto de las empresas? Permitir ese espacio y luego tener un plan para esas personas y esos proyectos, porque muchas veces es casi como un experimento para potenciar una cultura de la innovación. Se empieza a hablar mucho del teatro de la innovación, ¿no? El teatro de la innovación es esas capas que parece que se hacen muchas cosas, pero luego no se hace nada, pero ese parecer que hace genera conversaciones, genera una cultura, sí que genera un cambio incluso de mentalidad, pero es caduco, porque en cuanto la gente vea que realmente pase lo que pase, no se va a hacer nada, pues ya no te lo crees. Entonces ya en ese teatro descubres el teatro, ¿no? Ves las bambalinas. Te hacía la reflexión sobre el emprendimiento muy ligado al tema del talento. Es un tema que dan para mucho, ¿no? Por el talento no solamente hablo del data scientist o el developer, sino hablo de un recepcionista, un cocinero o una persona que está en la ventanilla atendiendo al público, ¿no? Un tema de consciencia, te diría. Actitud y actitud en las dos partes. La gente joven quiere cambio continuo, ¿no? Quiere aprender. Otro debate, habría que hablar sobre los valores que mueven a la juventud. Las empresas necesitan gente, sobre todo las grandes empresas, empresas de servicios, gente que esté un buen tiempo contigo, ¿vale? Y por otro lado están la gran renuncia, gente de 40, 50 años trabajando en la multinacional, ganando un salario impresionante, que deciden renunciar y eso vivir a la montaña, básicamente, o crear su propio proyecto emprendiendo, ¿no? Están por arriba y por abajo, entre comillas, como digo yo, por arriba y por abajo el talento se está fugando, ¿no? Y al final las empresas, y eso es una frase que dice un amigo mío, Javier Velilla, dice, cuesta más conseguir talento que clientes en el mundo digital, por ejemplo, ¿no? Me gustaría saber tu visión sobre, vinculado tiene que ver con la sociedad también, Claro. y a la humanidad y al talento. ¿Cuál es tu visión? Dame un poco de luz ahí, por favor. Pues a ver, contexto complejo. Un contexto complejo. A ver, yo creo que... Contexto complejo en el sentido de que creo que son casuísticas diferentes. Lo que ocurre, por ejemplo, para una gran corporación, lo que ocurre en diferentes industrias, depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la gran renuncia que está habiendo en grandes corporaciones es principalmente porque se han generado estructuras tan mastodónticas que la gente literalmente se frustra porque llega un punto en el que, bueno, pues vas a trabajar para que te den tu sustento para poder vivir, ¿no? Y llega un punto que dices, paso, no sé, mayor tiempo de mi vida en un trabajo que no soy feliz y llega un punto que rompes, ¿no? Literalmente, ¿no? Eso tiene que ver básicamente con una serie de estructuras organizacionales que tienen que cambiar. Tienen que cambiar la propia estructura en sí, jerárquica, la parte más de cultura, tiene que ver incluso la parte de propósito, porque si de repente dices, decíamos antes, ¿no? Antes de grabar, que yo soy existencialista, ¿no? Entonces, claro, tu propósito te lo pones tú. No tienes ya un propósito mayor porque, no sé, a lo mejor puede ser que se está vinculado como una ideología, ¿no? Pero bueno, los grandes marcos que de alguna forma definen tu propósito, pues ahora lo defines tú mismo, ¿no? Esa es mi creencia, ¿no? Entonces, claro, si estás en una compañía, una empresa donde pasas la mayor parte de tu tiempo y estás totalmente desligado de tu propósito, llega un punto que dices, no aguanto más. O sea, ¿para qué? ¿No? En el para qué, ¿no? ¿Para qué vengo aquí todos los días? Entonces, las grandes empresas tienen eso. Hay industrias concretas como la digital, donde, claro, hay mucho más oferta, por ejemplo, de talento mucha más demanda de talento que la propia oferta que hay. Es decir, no se da abasto para generar gente con conocimiento y una serie de competencias para poder cubrir ciertos puestos. Entonces, ahí hay literalmente una guerra absurda, más que absurda, absoluta, de talento, ¿no? De ir a pagar. Luego ya son perfiles digitales que no están ubicados geográficamente en un sitio, sino que pueden teletrabajar. Por lo tanto, compites en un mercado totalmente global para una tipología de talento, ¿no? Entonces, eso es otra casuística diferente que también es compleja. Luego, si vamos al mundo más joven, me cuesta definir qué es joven y qué es mayoritario. Joven en edad. Joven en edad.
Pero bueno, por una fecha, ¿no? Gente que ha nacido en los 2000 para abajo, ¿no? Yo sí que noto, por ejemplo, que... Y a mí me horripila profundamente estereotipar, ¿no? Y coger, pues toda esta gente se comporta así. Pero bueno, sí que hay como diferente, hay como un Gates, ¿no? Hay como algo común en una generación, ¿no? Yo sí que noto, por ejemplo, que la generación, por ejemplo, más joven, que pues la generación Z o Alfa, pues son generaciones más impacientes en ciertas cosas y menos tolerantes con ciertas otras, ¿no? Esto que puede parecer estereotipado, yo sí que lo vivo, ¿no? Claro, empresas que de alguna forma, por ejemplo en el caso de Innuba, que tienen un propósito muy sólido, el reto no está en la atracción. Nosotros atraemos a un montón de gente y además gente que no nos podemos permitir, por decirlo de una forma, ¿no? Es decir, la atracción no la tenemos nosotros. Lo que nos cuesta mucho es tener suficiente recorrido para darle a esa gente internamente, porque cogemos a gente que crece con nosotros y claro, llega hasta donde llegamos, porque nosotros tampoco somos una empresa muy grande, ni queremos ser una empresa que crezca de manera desmesurada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto para las pequeñas empresas que a lo mejor están más vinculadas con la parte de propósito? Que la atracción yo creo que es más sencilla, el reto está en pagar buenos salarios, que creo que se puede solucionar con proyectos, pero sobre todo darle recorrido a esa persona. Llegar a un punto que se forma, que tal, y conectará con otra empresa que a lo mejor, pues no sé, en un momento vital dirá, pues me interesa más el dinero y conecto, renunciando a lo mejor a mi propósito, estoy 4 años ahí o 5 años, pues no sé, ahorro lo que sea y luego me voy a otro sitio. Entonces, conclusión con toda esta amalgama de cosas. El talento siempre va a ser escaso, hay sitios donde hay una competencia de talento muy fuerte. Creo que las empresas, y ahí es donde intentamos ayudar desde Innuba, cada vez están cambiando más para intentar generar otro propósito diferente, están cambiando de manejar recursos humanos a integrar a personas en una cultura diferente, ¿no? Ese es un cambio de paradigma muy gordo. Creo que, bueno, yo aspiro o creo, y ahí viene un poco también una parte idealista o optimista, yo digo esto, me soy optimista realista, como que no soy naif, espero y intentamos contribuir en ello, en que las empresas literalmente consigan satisfacer las diferentes necesidades de la persona y no solamente el bottom line, ¿no? La línea específica de trabajo transaccional por salario. Entonces imaginemos que mañana puede suceder el que te llame el gobierno y creen un ministerio de transformación y te contraten como ministro o como asesor. Madre mía. Y te preguntasen cuáles serían qué consejos darías, porque el 95% de pymes españolas, ¿no?, son pymes, micropymes o pymes, que claro, a traer eso de la misión, la visión, el talento, fabrican, no sé, zapatos, tornillos, lo que sea. Y eso mucha gente joven, perdona, no es suficientemente cool ni moderno, ¿lo entiendes? Para ello, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacerlo, no? ¿Cómo las micropymes o las pymes van a conseguir, o sea, mejor dicho, qué consejos, así una consultoría rápida, Sí. de entre colegas de café, aplicando la ley de Pareto, ¿no? Lo que aporta valor, ¿no? ¿Qué me dirías? Intuitivamente, ¿qué dirías? ¿Cómo combatir esa falta de talento para la micropyme o la pyme española? A ver, yo diría, primero por la parte del ministerio. Yo tengo un problema, y además aquí me cojo la parte de diseño de futuro, que es la parte de pensamiento a largo plazo. Tengo un problema no con los ministerios, evidentemente, tengo un problema con estos 4 años, esta renovación de cada 4 años de los planes y de todo. ¿Por qué? Porque no puedes construir nada a largo plazo. Y si realmente quieres generar un cambio profundo en algo tan complejo como un país y la sociedad, o trabajas en largo plazo o no se va a conseguir. Entonces, ahí yo tengo un tema. Entonces, ¿qué dirías si llego a ese ministerio? Vamos a cambiar el modelo de esto porque lo que voy a hacer en 4 años o en 5 años, cuando haya un cambio, no va a servir de nada. Entonces, ahí hay un tema de un reto de cómo cambiar eso. Consejos para micropymes. A ver, fíjate, cada vez nos estamos encontrando más tanto empresas familiares, que son más son más M que P, son más medianas, y pymes que tienen eso muy arraigado. Es decir, que nacen ya con ese ADN. Y es un motor tractor espectacular para captar talento. Dicho de otra manera, el nacer ya con un propósito, el querer hacer las cosas bien de primeras, el estar más preocupado por la gente, en el fondo te ahorra coste y te permite ganar más dinero. Es decir, tú,
Has dicho, por ejemplo, la fábrica de zapatos. Una fábrica de zapatos que de alguna forma tenga una cultura, vamos a decir, pues muy fordista, ¿no? Que no tenga ningún tipo, o que no aspire a generar, no sé, un ambiente humano, que no tenga ese propósito, en cuanto salga otra que tenga eso, aparte de atraer el talento, y ya me meto fuera de lo que sería la producción, va a atraer más público, más clientes, va a traer mejores líneas de comunicación. Es que ahora mismo no es que seas cool o no es cool si lo haces o no lo haces, es que realmente es un tractor de negocio hacerlo. Y a mí me encanta esto porque hay mucha gente que dice, bueno, pero esto es oportunismo. Digo, no, esto es literalmente lo que se suele llamar una hiperstición. Es decir, ahora mismo esto no está extendido, es como entre comillas una ficción, aunque tú te lo crees, tú no simulas que eres sostenible, no, tú eres sostenible y haces la apuesta porque literalmente no solamente te va a beneficiar para ti, sino que estás siendo ejemplo de un cambio sistémico. Entonces, joder, ahora mismo a lo mejor cuesta, pero te aseguro que dentro de 20 años, todas las empresas, o sea, el apellido social, empresa social, emprendedor social, se va a quitar, o sea, va a ser, digamos, va a estar integrado, porque si no, no vas a tener suficiente tracción de clientes, tracción de talento, no vas a atraer inversión, incluso la regulación que está yendo por otro lado, ni siquiera vas a poder cumplirla. O sea, o se genera ese cambio bueno, otra cosa que también comento mucho, se cree que hacer las cosas bien, hacer las cosas sostenibles, tiene un mayor coste que no hacerlas. Claro, esto es muy irónico. Lo que tiene un coste es el cambio. Es decir, lo que tiene un coste es, claro, llevamos 50, 100 años haciendo las cosas de esta manera, lo que cuesta es cambiar a otro modelo. Claro, esto ya se ha instaurado de tal manera que a lo mejor tiene un coste que el coste del cambio. Pero una vez que se cambie y todo va a cambiar, lo que va a ser muy costoso es mantener cómo estaban siendo las cosas hasta ahora. Interesante. Ya tenemos para varios capítulos, creo yo. Hablando de mucho carrete, o sea que... Pero bueno, hablando de las pymes, y no solamente pymes, también medianas y grandes empresas, en los últimos años se ha demostrado que los océanos azules que había, ¿no? se han ido ocupando, ¿no? por plataformas. En vídeo, digo yo, pues YouTube tenías, ¿no? Vimeo, quedan 2 o 3. O sea, siempre hay 3 o 4 marcas. En algún país sí hay alguna que sobrevive de una forma muy vertical. Pues en e-commerce, en Shopify, en GCP. ¿Qué opinas de las plataformas? Porque de repente es un océano azul que estaba ocupado por mucha gente pequeña y de repente aparece algo grande que se carga, entre comillas, se carga a todo un ecosistema, pero cumple una función y democratiza de una forma masiva eso, ¿no? Eso es, también para mi punto de vista es una solución para las pymes, ¿no? Que acceden de repente a una herramienta que hace años era ciencia ficción, ¿no? Mira los drones o los teléfonos móviles, ¿no? Que era casi militar esas tecnologías hace 20 años. Pero me gustaría saber tu visión sobre las plataformas, punto importante. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Pues a ver, es un ámbito que no tengo... primero, no tengo una opinión 100% formada y, por otro lado, tampoco tengo una solución para ello. Es decir, creo que es totalmente natural que si una empresa, como por ejemplo Amazon, encuentre una gran oportunidad, como puede ser la commodity, es decir, el pedir algo que te llene en menos de 24 horas, en vez de levantarte y tener que ir a buscarlo a la ferretería de enfrente, porque a lo mejor ni siquiera sabes si lo tiene o no tiene. Aquí tienes un catálogo perfectamente tagueado, valorado, con un servicio de entrega que te dice va a llegar tal día, lo puedes incluso programar. O sea, tiene una cantidad tan grande de ventajas para la comodidad del consumidor que es normal que sea, bueno, que sea como la opción predilecta, ¿no? Cuanto más masa crítica y más riqueza tiene, más se puede expandir. Por tanto, es imparable, literalmente, ¿no? Entonces, me parece normal que tendamos o se tienda a soluciones que aglutinen y unifiquen, básicamente, porque es mucho más cómodo para el consumidor. Claro, si nos ponemos a pensar en cuáles son los efectos negativos, ¿no? De segundo grado o tercer grado que generan, por ejemplo, el cierre de muchos pequeños comercios, claro, entras en una dicotomía. Dices, vale, ¿puedo parar esta innovación que además genera muchos beneficios para el consumidor? Es una especie como demanda, porque es una demanda real que existe, pero que puedo hacer con los pequeños comercios, ¿no?
Entonces, bueno, no tengo una solución formada. Yo he visto, por ejemplo, ahora iniciativas muy interesantes de kilómetro cero. Por ejemplo, hay una de librerías, donde se han unido muchas librerías entre sí para que tú puedas comprar en ellas, ¿no? Entonces es muy interesante porque son los propios libreros los que son dueños de la plataforma. No es una plataforma, digamos, que pertenece y que es la que realmente se lleva el gran margen de todo, ¿no? Pues ese tipo de iniciativas yo creo que son interesantes. También, por ejemplo, creo que tiene que haber un cambio cultural de la compra en kilómetro cero. Pues yo que sé, hay veces que dices, bueno, pues no me cuesta nada porque estoy sentado en mi sofá y hacer un clic para pedir, no sé, una caja de tornillos que ha venido de China. Pero a lo mejor la puedes comprar en la esquina, ¿no? Entonces, creo que también hay un punto de educación, ¿vale? Pero es muy complicado combatir con lo commodity. Es muy complicado. El mundo, por ejemplo, de la última milla, con plataformas tipo Globo, tipo Uber Eats, ese tipo de plataformas, también es un tema complicado. Hay circunstancias donde dices, bueno, pues vamos a pedir de comer. Entonces pides en un sitio que luego te das cuenta que lo tenías a 3 minutos de tu casa, ¿vale? Pero como hay un catálogo que ni siquiera miras dónde está, entonces yo creo que también tiene que haber una reeducación, ¿vale? Por parte de las personas de cómo utilizarlo. E incluso te diría más, sería muy interesante, y esto ya es un diseño muy especulativo porque es muy complicado de calcular para todo de tu vida, tener básicamente cuál es el impacto que generas tú con tus acciones, por ejemplo, con tus compras. Esto es una cosa que hemos intentado vender varias veces a empresas, es decir, oye, ¿qué pasaría si montamos un sistema que te permita o permita saber al consumidor cuál es el impacto que genera con sus compras y cómo podría haberlo hecho de otra manera? Pues a lo mejor pido algo que me viene de no sé qué sitio, pero lo tienes en la esquina, puedes hacerlo de forma diferente. Entonces, creo que, bueno, estamos viendo cambios muy grandes. Creo que en estos cambios pues se genera mucho proceso de experimentación, de ubicación de diferentes plataformas. Creo que va a haber un momento como más de, no sé, de punto de reflexión y de educación de la parte de ciudadanía. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que eran absurdas que estamos haciendo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ágora es un ejemplo de una verticalización dentro de una área muy concreta, que es comunicar los ayuntamientos con los ciudadanos, ¿no? Claro, pero fíjate, el caso de Ágora es un caso en positivo, en el sentido de hay una demanda no cubierta ahora mismo, que probablemente no la puedan permitir pagar si se quiere contratar algo, no sé, que utiliza, por ejemplo, yo qué sé, la Comunidad de Madrid, y de repente dices, vale, tengo una solución que puedo democratizar el acceso a un montón de funcionalidades que no están cubiertas. No es que estén, no sé cómo decirlo, no es que haya librerías que estén ofreciéndolo y yo me genero una plataforma que sustituye todo un ecosistema, sino estoy creando un ecosistema que no existía para dar una funcionalidad a gente que a lo mejor, bueno, no podría... Podríamos decir, no toda, la disruptiva quizá no, pero el 90% va a ser un commodity. A ver, la tecnología es muy buena pregunta. Yo creo que cualquier solución, y en este caso solución tecnológica, que de alguna forma se convierta en una solución mainstream, que de alguna forma bajen los costes, porque siempre una innovación disruptiva va a presentar siempre un coste mayor al principio. Cuando empiece a bajar, llegará a un punto que se va a convertir en una commodity. Siempre va a llegar a ser una commodity. Pero no solamente la tecnología desde el punto de vista de aplicación tecnológica, sino, por ejemplo, ahora un mundo que a mí me fascina mucho, un poco por la parte más animalista, es el tema de los alimentos de origen animal cultivados en laboratorio, ¿no? Es decir, por ejemplo, una carne que no es de origen vegetal, es de origen animal, pero se coge sin matar al animal, sino que se cultiva, se coge una muestra y se cultiva. Yo confío mucho en que esa va a ser una solución de futuro, ¿no? Ahora mismo, pues yo qué sé, una hamburguesa cultivada en laboratorio pues te puede costar $1.000. Llegar a un punto en el que se convierta literalmente en una commodity, en algo que todo el mundo puede acceder y además sin los perjuicios que tendría tanto en industrias muy grandes y muy contaminantes como, bueno, en la parte más de vinculación animal, digamos. Bueno, pues vamos a entrar un poco en la parte más personal poco a poco. Aún me falta alguna pregunta trascendental de este mundo en el que estamos. Hemos hablado de plataformas, hemos hablado de la democratización de la tecnología, pero lo que sí veo en un mundo tan cambiante, que cada vez más la gente tiene en su vida marcas o líderes. Los referentes que teníamos hace 20 años no son los mismos referentes que tiene a lo mejor la gente que nació a partir del 2000. Y he empezado a dar cuenta, en mi caso, que llevo 20 años con mi empresa, que empieza a haber gente que me sigue. Porque viene alguien que es constante y que tiene como un storytelling muy coherente en su vida, ¿no? Como en mi caso, cuando
sigo, por ejemplo, a Marcos Vázquez, que ha hecho el libro de Invictos, ¿no? De cine revolucionario. Cómo ese tipo de gente está creando unos groupies, unos followers que siguen a esa persona, ¿no? Yo que trabajo también para el sector del turismo con marcas potentes, cómo hay hoteles que tienen una marca súper consolidada y los fondos de inversión se pelean para coger esa marca. La gente quiere marcas. Quiere estar en la mente del consumidor en este caso, ¿no? Pero yo como persona y como consumidor y como empresario valoro mucho esto, ¿no? La generación de comunidades. Y como una marca, como en este caso Emascaró, en mi caso, o en tu caso Mindset, o tu propia marca, tu propio nombre, arrastras una serie de gente que te observa, que te sigue. Entonces, ¿qué papel juegan? Porque en un mundo de transformación constante tiene que haber referentes, creo yo, que sean tu inspiración. A ver, yo la verdad que tengo que decir que soy muy poco de ídolos o de marcas o de... O sea, entiendo el valor de las marcas, entiendo el valor entiendo incluso la responsabilidad que puede tener un líder, por ejemplo, muy seguido. Aunque yo te digo, no soy muy de seguir, me cojo como pico muchas cosas, no me cuesta como seguir a alguien en plan de este es como mi súper referente. Pero yo creo que vivimos en una época donde eso ha cobrado una especial importancia. Es decir, antes, digamos que las empresas que invertían muchísimo y estaban en el top of mind, ¿no? en lo más presente, ¿no? de la mente de las personas, eran las que tenían mayor inversión para salir en medios. Ahora literalmente cualquier persona se puede convertir en un medio e incluso tener una comunidad mucho mayor que la de un medio de comunicación. Claro, en ese caso en concreto, que además hay mucha gente que su aspiración es generar una comunidad que alimente, o sea, que para vivir de ella, básicamente. Yo creo que en esos casos sí que está habiendo un cambio radical por un lado, la gente busca ese tipo de referentes, los busca y los sigue y se acostumbra, digamos, a seguir en Twitter, a seguir en YouTube, a seguir en diferentes sitios y a seguir lo que hace esa persona o ese canal. Y por otro lado, cada vez hay más personas que se convierten como en referentes, que son literalmente medios de comunicación en sí mismos, ¿no? Claro, aquí qué diría yo, que hay que tener cuidado con esto. Por un lado, los referentes tienen que ser cuidados con en qué son referentes, tienen una responsabilidad gorda, cosa que, por ejemplo, los medios de comunicación sabían que tenían, pero los influencers o personas no creo que sepa que la tengan y el impacto que pueden generar el que diga una cosa, que digan otra y demás, o sea, hay una responsabilidad adquirida que espero que cada vez sean más conscientes de ello. Y por otro lado, a la gente, a la sociedad en general, diría que hay que tener también cuidado de a quién sigues y qué te quedas de esa persona. Porque existe una cosa que se llama el efecto halo, ¿no? El efecto halo es que coges una persona que de alguna forma te parece fascinante, coges una característica de esa persona y la aplicas a todo. Es decir, esa persona es maravillosa en esto, por lo tanto va a ser muy buena gente. O esta persona es muy lista no sé cuánto y seguro que es no sé qué. Y a lo mejor no. A lo mejor lo que está haciendo esa persona es una característica que le hace llamativa, fascinante, pero luego te suelta una burrada o tiene un comportamiento totalmente errático con eso. Entonces, diría que las comunidades tienen un valor espectacular, creo que son súper importantes, hay que tener cuidado con cómo se manejan y de cara a los creadores de las comunidades o los influencers o los referentes que sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen. Interesante. Entiendo por lo que te he ido siguiendo y he leído que estás en la última etapa de esta etapa de tu vida, que estás a punto de empezar otra, intuyo. ¿Estás en qué estás, no? Te diría. ¿O qué nos dirías? ¿En qué viene, no? Puede ser, a ver, en la etapa que estoy ahora, o sea, la etapa evidentemente de Innuba concretamente, luego de Mindset y demás, esa va a seguir. De hecho, estamos ahora casi en el sentido de crecer, ¿no? Hacer crecer. Pero concretamente en la época más, voy a decir, intelectual, siento que, por ejemplo, algo que empecé hace unos 5 años, que era meterme mucho en temas de diseño de futuros, perspectiva estratégica, entender básicamente que no existe un solo futuro, que hay diferentes futuros, todos son probabilidades, que tenemos capacidad de agencia, podemos diseñar ese futuro al que queremos ir. Es decir, toda esta filosofía, ya herramientas concretas, tipo señales de cambio, escenarios de futuros, backcasting, ese tipo de herramientas que te ayudan a intentar no adivinar el futuro, porque eso es imposible, sino anticipar posibles futuros para actuar desde el presente, que es un poco la filosofía. Siento que esta época
pues ya también está terminando en el sentido de que, a ver, no creo que haya agotado el diseño de futuros, todavía me queda mucho por conocer, pero como que se vuelve a una cosa que está en segundo plano y hay algo que empieza a emerger, ¿no? Pero bueno, estoy en busca de eso que está, de esa emergencia. Siento, y estoy ahora como muy ilusionado y muy centrado en ella, que tendrá que ver básicamente con la inteligencia artificial, que es como mi nueva obsesión ahora mismo. Yo la inteligencia artificial la he tocado de refilón en diferentes momentos de mi vida. En la carrera la toqué, luego la toqué en el mundo del marketing, luego en el mundo corporativo, en el caso de Inditex. Entonces lo he tocado en diferentes formas, pero sentía que era como, bueno, se dice que la IA ha tenido como diferentes inviernos, ¿no? Ha tenido aceleraciones y luego inviernos, momentos de pausa, ¿no? Porque la tecnología no estaba preparada, porque la inversión no estaba preparada, porque la adopción no estaba ahí, ¿no? Para hacerse. ¿Qué ha ocurrido desde el último verano, ¿no? Pues concretamente que ya no es una capa que está por debajo que nadie ve, solamente equipos técnicos que procesan información y que te permiten categorizar datos, clusterizarlos, segmentarlos, sino que cualquier persona ahora casi que puede acceder a una herramienta de inteligencia artificial que aumenta tus capacidades. A mí me gusta mucho el último capítulo del libro Upgrade, hablamos básicamente de inteligencia aumentada, ¿no? Humanidad aumentada. Creo que la IA ahora mismo va a aumentar nuestras capacidades, ¿no? De una manera drástica. Hasta tal punto que creo que va a haber un gap entre la gente que no utilice IA y que la utilice. Si ya había un gap entre la gente que utiliza entornos digitales y gente que no, el gap se va a hacer más grande todavía en los entornos digitales por medio de la IA. Entonces creo que la siguiente iteración, para mí, va a ser inteligencia artificial, que además va a ser lo que me gusta llamar una tecnología fundacional, que son aquellas tecnologías que generan, digamos, un ecosistema gigantesco por encima, ¿no? Por ejemplo, Internet fue una tecnología fundacional, en los smartphones, ¿no? los móviles inteligentes era tecnología fundacional. Creo que había mucho debate si iba a ser el metaverso, si iba a ser impresión 3D, si iba a ser blockchain. Creo que la siguiente iteración, la que estamos viviendo, va a ser inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de tu parte biológica, como decía antes. ¡Ay, Dios! La parte offline, ¿no? Explícanos un poco tus intereses, aficiones, qué haces más allá del mundo digital, ¿no? Pues a ver, mi pasión desde siempre, y hice un pequeño guiño al principio de la charla, es la música, ¿no? De hecho, mi abuela hizo la carrera de piano, nos inspiró mucho a estar muy vinculados con la música. Yo aporreo el piano como buenamente puedo, y también la guitarra, y uno de mis pasiones es literalmente la música. En diferentes momentos de mi vida pues me he acercado mucho. Tuve un grupo de música que se llama Lo que queda de Juan, que tiene un disco en YouTube que bueno, realmente se llama Lo que queda de Juan. Esto es muy, muy curioso. El grupo se llama Juan, pero tuvo tantos cambios en el tiempo, porque primero el batería se fue con otro, luego el bajista, cogimos otro, no sé qué tal, luego me fui yo. El único que ha quedado es el cantante Víctor, súper amigo. Entonces renombró el grupo en vez de Juan, Lo que queda de Juan, ¿no? Que es él es lo que queda de Juan, ¿no? Bueno, me he acercado mucho al mundo de la música en ocasiones. Yo siempre digo que a mí tocar el piano es de las pocas actividades que me apagan cerebralmente. Es decir, me llevan a un estado de trance, como que mi cabeza está como en ebullición todo el rato y la única forma de pausarla es literalmente, en este caso, con la música y concretamente con el piano. Entonces tengo una pasión por el piano. Luego me encanta el mundo del cine y las series. Tuve mi época de crítico de cine en una plataforma y luego en una revista que era Cinemanía, y es otra de mis pasiones. Siempre me hubiese encantado ser guionista o... Ya, no, bueno, nunca digas nunca, sabe? Nunca digas nunca, pero siempre me hubiese apetecido como involucrarme más en el mundo de la creación cinematográfica, pero de momento como observador. Muy bien. Para inspirar a la audiencia, ¿qué dirías, qué consejos darías a los jóvenes talentos y a los no tan jóvenes? Y también cómo, desde un punto de vista positivista, ¿cómo ves la sociedad y el mundo en 5 o 10 años? ¿O cómo te gustaría verlo? En forma de consejo, ¿qué consejo le daría? A ver, yo, como dije, yo soy un optimista realista. O sea, yo me gusta ver las tendencias no como lo que va a ocurrir, sino como las diferentes posibilidades. Yo veo que una grandísima tendencia que ojalá se convierta en la mayoritaria, que tiene que ver básicamente con entender ya llevado al máximo, ya casi más filosófico,
entender el concepto de progreso y de éxito no como el que posee más cosas o el que adquiere más dinero, sino literalmente el que genera más valor, ¿no? Entonces, como siempre digo, hay una tendencia, siempre hay una contratendencia. Ahora mismo yo veo a muchísimas nuevas generaciones de personas que están hiper comprometidas de manera en su ADN muy profunda con contribuir positivamente en el mundo y están buscando proyectos para ello que además tengan sostenibilidad económica, es decir, que literalmente no... que puedan vivir y vivir bien de ello, ¿no? Luego hay una contratendencia, evidentemente, que es todo aquello de el dinero fácil y aprovechar un cual y aprovechar el pelotazo y lo que se ve. Yo espero que en esas tensiones que siempre ocurren de tendencia con tendencia, ojalá vayamos a una sociedad que vaya más a ese punto, que sea más consciente, que intente aspirar a un pensamiento más crítico, que intente aspirar a una mayor profundidad. Me gusta hablar mucho de sabiduría, ¿no? Sabiduría como la experiencia adquirida y la curiosidad materializada de alguna forma en conocimiento útil, ¿no? Pues me encantaría que toda esa sociedad futura tuviese esa aspiración de curiosidad y querer saber más y contribuir más. Y no tanto del pelotazo fácil para lo que sea, ¿no? Esa es mi versión optimista realista, seguramente nos quedemos en un punto intermedio, pero me encantaría que hubiese cada vez más proyectos y más iniciativas que inculcasen o que hicieran posible esa vía. ¿Y a la juventud qué le dirías? ¿En qué tendrían qué camino les puedes dar hacia ellos? ¿Qué consejos, ¿no? Aparte de leer tu libro, seguro es un buen punto de partida. Ese es un buen punto de partida. A ver, yo les diría que literalmente huyesen del pelotazo fácil, que apostasen por el conocimiento, que apostasen por adquirir conocimiento. También diría que hay cosas que, por ejemplo, yo he aprendido, como por ejemplo que hay cosas que se cocinan a fuego lento y que no todo puede ser instantáneo y que muchas veces las cosas que cuestan son las cosas que se dan más valor a futuro y son las cosas que te van a aportar más valor a ti. Creo que hay un punto ahí también de inmediatez, de impaciencia, que creo que por un lado es positivo, por un lado está bien porque nos mueve, pero por otro lado no todo puede ser eso, básicamente porque estaremos en un mundo, vamos a decir, efímero, donde nada permanece mucho tiempo. Y dentro de que a mí me gusta el cambio y me gustan, y coincido que todo va muy rápido a nivel de cambio, creo que hay ciertas cosas que necesitan consolidarse, que necesitan artesanía, ¿no? Ahora mismo siento como que todo es como productizable y hiper rápido, y yo creo que hay un valor en la artesanía de las cosas que, no sé, hay algo ahí en la parte de artesanía. Mi consejo sería que apuesten por el conocimiento, que no apuesten por una especie como de oportunidad pelotazo fácil, porque eso te puede salir bien un tiempo y si te sale mal, ahí te has quedado con tu pelotazo. La apuesta por el conocimiento, la apuesta a largo plazo, por valores como la perseverancia, con valores muy vinculados con, bueno, hay un valor a lo mejor incluso, me pilla un poco lejos, pero muy cristiano, que es el valor del sacrificio, pero bueno, no soy de la perseverancia, soy de decir, las cosas que te cuestan algo probablemente representen más valor para la sociedad y más valor para ti, ¿no? Entonces, hay un punto ahí de valores que también lo veo importante. Y hay un término que siempre saco y lo pongo casi como recomendación, porque se habla mucho de resiliencia. Tenemos que ser resilientes en los tiempos de cambio y tal. Y guay, sí, pero la resiliencia viene de una característica que tienen los materiales, que básicamente es la capacidad de adaptarse ante un momento de estrés. Pero esa capacidad de adaptarse luego vuelve a su forma original, es como un resorte. Un resorte tiene una resiliencia muy alta, pero luego vuelve a su estado original. Entonces, yo creo que no nos interesa volver a nuestro estado original. En los momentos de estrés lo que tenemos que hacer es hacernos más fuertes. Entonces, hay un término que me encanta, que es de un tipo que se llama Nassim Nicolás Taleb, que es antifragilidad. Entonces, yo siempre digo que deberíamos intentar todos, organizaciones, personas, en el mundo en que vivimos, a ser antifrágiles. Muy interesante. Bueno, David, muchas gracias. Ha sido interesante. He aprendido un montón, me has motivado, me has inspirado y creo también que en esta entrevista pues, se ha transmitido tu valor humano, tu curiosidad, tus ideas, tu visión del mundo, y creo que esto va a ser un punto de partida para que mucha gente pueda también inspirarse, ¿no? Bueno, pues ya estamos acabando esa entrevista. David, ha sido una gran entrevista y creo yo que realmente pues, va a ser un punto de partida para que muchos podáis aprender de él. De ahora vamos a seguir trabajando para hacer proyectos Principios para el Cambio
y para seguir compartiendo a través de diferentes entrevistas, pues gente como David, que es gente que quiere cambiar el mundo, y estar atentos a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales. Muchas gracias.